Señor, para alabarte, para bendecirte, para honrarte y glorificarte, Señor. Gracias, Padre. No sé lo que ves en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Nos deleitamos en ti, Señor. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 Vamos, adórale a Él. Adórale a Él. Porque desde el principio fuiste creado para adorar. Y puede ser que en el camino te hayas desviado. Puede ser que en el camino te hayas apartado. Puede ser que en el camino hayas agachado tu rostro, te hayas apartado del Señor. Pero el Señor te dice: yo te encontré, yo te sané, yo te rescaté, te salvé y te he vuelto deseable. Y hoy te he traído aquí para escuchar tu canto, para escuchar tu adoración. Hoy tiene que levantarse una generación, hoy tiene que levantarse una iglesia
quedo en tu presencia, me quedo en tu casa, donde te puedo adorar, donde te puedo exaltar, Señor. Tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Me quedo aquí, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos y mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quieren conocerle más. ¿Cuántos pueden decir, Señor, revélame tu gloria esta mañana? Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar.
iglesia, yo me imagino a Dios deleitándose con esta adoración. Es que su presencia está aquí, se puede sentir. Se puede sentir, yo puedo sentir fuertemente la presencia de Dios. Y es que, Señor Jesús, nosotros no te adoramos por lo que nos puedas dar, sino te adoramos, Señor, por lo que tú eres. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno de todo honor. Tú eres digno de toda adoración. Tú eres digno de toda la gloria. Al que está sentado en el trono rodeado de gloria. Al que está sentado en el trono, a ti sea todo el honor, Señor. Eres santo, 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 santo eres tú. Oh, díselo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Esto es para ti, Señor. Estas palmas son para ti, hacedor de milagros, hacedor de maravillas. Hoy hay un pueblo que responde, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. A lo largo de esta semana hablaba con Dania y le decía que un adorador siempre tiene algo que ofrecer. Un adorador siempre tiene algo que ofrecer. A veces pensamos que tenemos para ofrecer cuando tenemos en abundancia, cuando todo marcha bien. Pero un verdadero adorador levanta adoración, levanta clamor, derrama perfume en medio de la noche oscura, aún estando en la cueva, aún estando en el desierto, aún en medio de la sequedad. Un verdadero adorador siempre tiene algo que ofrecer. Y hay una iglesia, Padre, que camina en el principio de la adoración y en espíritu y en verdad. Y hoy derrama perfume. Y hoy derrama perfume. Perfume agradable delante de ti, Señor. Llena mi habitación. Hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Vamos, dígale, no hay lugar. Que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Pues no hay lugar que se compare, donde a
Levanta clamor, levanta clamor, levanta clamor. Perfume a tus pies. Vamos, levanta clamor, levanta clamor. Vamos, levanta clamor. Oh amado. Vamos, la presencia de Dios está en este lugar. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. Yo quiero más, yo quiero más. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar conforme a lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Vamos, conéctate con la presencia de Dios. Vamos, conéctate con la presencia de Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Vamos, decláralo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo.
Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Vamos, decláralo, decláralo. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Padre, hoy te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Tu presencia prometida en este lugar, Señor. Y sabemos, Padre, que no es una visita que tú nos das, tú vives y permaneces en esta casa de oración. Hoy, Señor, nos despojamos de todo razonamiento humano y que seas tú hablando, que seas tú enseñándonos, Señor, y que seas tú ministrando nuestro corazón. Señor, hoy te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Y Señor, haz como tú quieras, con quien tú quieras, en el momento que tú quieras, Señor. Que la palabra penetre a nuestro corazón, Señor, y que la palabra, Señor, la podamos hacer práctica en nuestra vida, Señor, para agradarte a ti únicamente, Señor. Es por eso, Señor, que te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal? Usted un aplauso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Quiero comentarle que en la mañana tuvimos un tiempo rico en la presencia de Dios. Y yo le pido a Dios que ese mismo tiempo sea el doblemente rico en esta hora de la mañana. Y es importante poder entender lo que Dios ha venido enseñándonos a través de la palabra. Y justamente la semana pasada la pastora nos hablaba, y quiero iniciar esta palabra tomando como base el versículo que ella utilizó para enseñarnos lo que nos enseñó la semana pasada.
Y sí le voy a pedir a todo mundo que abra su Biblia. Vamos a estar en el libro de Samuel, en primera de Samuel. Y abra su Biblia, abra su teléfono inteligente, su iPad, su iPhone, todos sus artefactos electrónicos, la Biblia física, todo aquello donde usted pueda seguir esta enseñanza en base a la palabra de Dios. Amén. Y lo primero que quiero que podamos leer es 1 Samuel 3, del verso 1 al 10. Y recordemos que este extracto de la palabra fue lo que la pastora utilizó para enseñarnos lo que aprendimos de ella. Amén. Y dice la palabra de Dios: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en la habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llama usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Y él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llama usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llama usted? Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí, y si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. En base a esta porción de la palabra, hoy quiero introducir lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Y en esta historia vemos cómo el Señor llama a Samuel. Y la semana pasada la pastora nos enseñaba que Samuel no entendía o no conocía o no sabía distinguir la voz del Señor, la voz de Dios. También nos enseña que tenemos que aprender a callar para poder escuchar la voz de Dios. Y si recordamos que la palabra escuchar es la palabra que en su significado es obedecer. Recapitulando un poco, entendemos que el significado de escuchar significa prestar atención a lo que otro dice. Escuchar es prestar atención a lo que otro dice. En este caso específico, a lo que dice Dios. Pero la palabra obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. La palabra obedecer significa cumplir la voluntad de quien manda. Cuando vemos el relato histórico, aprendemos de que Samuel nace en una época donde era el final de la época de los jueces. Y esta época enmarca el principio donde Josué muere y cuando nace Samuel. Esa fue la época de los jueces. Y es interesante porque los estudiosos hablan de que Samuel fue el último juez y fue catalogado como uno de los mejores jueces que hubo en esa época. ¿Y por qué lo catalogaban de esa forma? Porque Samuel hizo lo correcto delante de Dios. Amén. Y cuando nos referimos a que empieza en la época de Josué y termina en el nacimiento de Samuel, era porque en ese tiempo se marcaba una historia donde no habían reyes, donde Dios utilizaba personas, jueces, que dirigían el pueblo de Dios. Y la semana pasada, en base a todo lo que la pastora nos enseñó, ella declaraba palabra profética sobre cada uno de nosotros, fundamentado en esta porción de la palabra.
Pero esa palabra profética siempre va a venir añadida una circunstancia que muy probablemente vayamos a vivir. Pero la circunstancia no va a ser el impedimento para que Dios cumpla la palabra que ha sido declarada. Amén. En el capítulo 1 de Samuel vemos cómo aún los jueces gobernaban. Y es por eso que Samuel nace como un juez. Samuel nace como un juez. Y era aquel que iba a gobernar el pueblo de Israel. Y cuando hablamos específicamente del nacimiento de Samuel, vamos a la porción de la palabra en 1 Samuel 1, verso 20, que dice lo siguiente. Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Ahí se especifica claramente el nacimiento de Samuel. Fue un niño que nació claramente con un propósito. Y cuando la palabra me enseña que él fue uno de los jueces con la mejor conducta, fue porque Samuel tenía un propósito claro y establecido por el Señor. Quiere decir que cada uno de nosotros, cuando nacemos, tenemos un propósito claro y establecido por Dios. Amén. De nosotros depende que ese propósito de Dios se cumpla de la forma correcta. Samuel toma la decisión de hacer cumplir la palabra profética en su vida de la forma correcta. Pero se levantan luchas cuando hay una palabra profética establecida. Pero no quiere decir que esa lucha no va a permitir que se cumpla esa palabra declarada. Amén. Y cuando hablamos de circunstancias, y generalmente en prédicas hablamos de circunstancias, y todos vivimos circunstancias, y es necesario que vivamos circunstancias, porque la circunstancia es la que Dios utiliza para que usted y yo nos acerquemos más a Él. Y cuando nosotros nos acercamos más a Él, es ahí donde Él puede cumplir su propósito en nosotros. Alejados de Dios no podemos cumplir el propósito de Dios. Así que Él establece una circunstancia para que nos acercamos a Él y así poder Dios cumplir su propósito en nosotros. Ese propósito es el plan perfecto que Dios establece en nuestra vida. Amén. Bajo circunstancias, bajo situaciones, Dios empieza un plan con cada uno de nosotros. Llegamos al Señor con un padecimiento, con una situación familiar. Con algo llegamos al Señor, pero eso es lo que permite que nos acerquemos a Él, y es ahí donde Él empieza la obra en cada uno de nosotros. Y cuando Dios empieza una obra, Él la termina y la perfecciona. Amén. Y cuando nos adentramos en la historia y nos adentramos en el contexto bíblico, yo quiero que vayamos a 1 Samuel, y yo voy a estar enseñando, voy a estar leyendo en la traducción lenguaje actual. Porque me llama la atención la forma sencilla y linda como la palabra de Dios nos enseña, fundamentado en esta versión. Y dice 1 Samuel 1 y verso 2. En Rama, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron esos hombres que menciona ahí, y todos ellos fueron descendientes de Efraín. Usted sabe esos nombres, póngale esos nombres a su hijo si usted quiere. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Esa es la primera circunstancia que podemos ver en esa familia. Esa es la primera circunstancia. Y quiero explicar esto teológicamente hablando. El plan original de Dios es que un hombre tenga una única mujer y una mujer tenga un único hombre dentro del matrimonio. Y es ahí donde podemos ver que Dios no establece que un hombre tenga 2 o 3 mujeres al mismo tiempo. El plan original de Dios es que el hombre tenga una mujer y que la mujer tenga un hombre. ¿Dónde fundamentamos la base bíblica de esto? En Génesis 2:24. Por lo tanto dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando se unen como una sola carne, establece el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. La pregunta es muy interesante aquí,
¿por qué entonces existía la poligamia? ¿Y qué es la poligamia? La poligamia era como un régimen que permitía que un hombre tuviera 1, 2, 3 o las mujeres que pudiera tener. ¿Y por qué se establece ese régimen de la poligamia? Y se lo voy a explicar porque esto es interesante. Esto fue permitido o de alguna forma se estableció ese régimen para producir más prole y para ayudar en el trabajo del hombre. También era para seguir creciendo o para poder continuar con la línea sanguínea o la línea familiar del hombre. Se dice también que los hijos, las familias que tenían hijos numerosos eran sinónimo de posición social y de riqueza. Quiere decir que aquella familia que tenía muchos hijos era una familia que tenía posición social y riqueza. Lo otro que nos habla de la poligamia era porque muchos jóvenes en aquellos tiempos morían en batalla. Y también la poligamia nos enseña que era una forma de sostener a la mujer. Era una forma de sostener a la mujer. Pero aquí lo que quiero enseñar es que la poligamia no era un plan de Dios, no era un plan divino de Dios. El plan divino de Dios era lo que estableció en Génesis 2:24. Pero el hombre establece este régimen para poder reproducirse o para tener posición social. Amén. Y es ahí donde vemos claramente que la palabra me enseña que Penina sí tenía hijos, pero Ana no. Y esto ocasionaba que entre ellas dos hubiera una forma de discordia, una forma de burla, una forma de contienda. Y cuando algo no está bajo el diseño original de Dios, todo lo demás va a producir contienda. Amén. Y siguiendo con la lectura, en el verso 3, vemos al sacerdote, al hombre de la casa, Elcana, donde hace algo muy interesante que todos los varones, nosotros los hombres, tenemos que aprender de él. Cada año Elcana y su familia salía de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraban a Dios, al Dios Todopoderoso, y prestaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban los 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finnes. Quiero sacar este extracto porque quiero hablarle específicamente a los varones. Cuando vemos lo que dice que es Elcana que toma su familia y cada año él iba al santuario a dejar ofrenda de sacrificio. Lo que nos está enseñando es que el hombre es el encargado de los asuntos espirituales de la casa. Voy a volver a repetirlo. El hombre es el encargado de los asuntos espirituales de la casa. Amén. Y es por eso que vemos en la palabra que Elcana dice: cada año, así como me dicta la ley, así como Dios lo establece, yo voy a tomar a mi familia y voy a ir al templo a hacer ofrenda de sacrificio. Y es interesante porque cuando se habla de este peregrinaje que hacía este hombre, nos habla que eran 3 veces al año que él iba al templo, porque eran 3 fiestas que se celebraban. Esas 3 fiestas eran la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la semana. Y él emprendía durante ese tiempo el peregrinaje con su familia, llevaba a su familia al templo de Dios a adorar a Dios. Varón, déjeme decirle que usted es el encargado, usted es el que Dios escogió para los asuntos del reino. Usted es el que tiene que guiar a su familia en las cosas de Dios. Amén. Y es ahí donde tenemos que entenderlo claramente. ¿Por qué muchos hombres no se levantan? Porque están enfocados en las cosas del mundo. Y ojo, no le estoy diciendo que usted tiene que dejar de trabajar. Le estoy diciendo que usted tiene que trabajar, pero también se tiene que encargar de los asuntos de Dios. Es que estoy predicando así para ver si el pastor Alan me invita, varones. Amén. Y es por eso que puedo decirle que el propósito de Dios empieza a tomar forma cuando un varón tiene el fundamento claro y el conocimiento claro que él es el responsable de introducir a la familia en las cosas de Dios.
Según el mandato que Dios le manda al hombre y el hombre cumple con eso, Dios empieza a cumplir su plan en la familia. Amén. El Cana lo tenía bien claro y el Cana sabía: lo que me dicta la ley, lo que me dicta Dios es que yo tengo que ir 3 veces al año a ofrecer ofrenda de sacrificio. Quédese lo que se quede, yo voy a cumplirle a Dios. Quédese lo que se quede, varón, tenemos que cumplirle a Dios. Amén. Y hay cosas interesantes en este relato bíblico. Y quiero que nos vayamos al verso 4 y el verso 5. Cuando el Cana presentaba un animal como ofrenda, le daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho. A pesar de que Dios no le permitía tener hijos. Cuando Dios tiene preparado un plan, alinea todo para que este plan se cumpla. Y le explico esto porque sí, verdaderamente Ana no tenía hijos, pero ahí es donde vemos donde Dios empieza a establecer su plan perfecto. Y el Cana le daba la mejor parte a Ana. Quiere decir que la ofrenda que daba Ana era la mejor ofrenda que daba esa familia. Pero dando la mejor ofrenda, ni aún así ella podía tener hijos. Dios no le había permitido tener hijos. Y es ahí que cada año que hacían eso, la mujer Penina llegaba y se burlaba de ella, porque entendiendo de que Ana no podía tener hijos, y a pesar de que daba la mejor ofrenda, ella se burlaba de ella porque Dios no le daba el milagro. Brinquemos al verso 6 y 7. Porque mire lo que dice: cuando Ana como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho, ni comer quería. Todos los años cuando iba al santuario, Penina la trataba así. Era una forma de hostigarla, era una forma de estar encima de ella, era una forma de decir: mire, estás orando y Dios no hace nada, estás dando ofrenda y Dios no hace nada. Y ella se burlaba. Esa era la primera circunstancia, la primera contienda, o lo primero que podemos ver en esa familia cuando nos apegamos a los diseños del mundo y no nos apegamos a los diseños de Dios. Amén. Y es donde vemos que esta mujer, Ana, empieza a llorar y empieza a sufrir, y Penina empieza a burlarse de ella. Pero Ana tenía bien claro algo: ella sabía que Dios tenía un propósito en la vida de ella. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene algo especial para tu vida. Amén. Y muchos de los teólogos o los escritores literalmente dicen que Ana enfermaba por esa situación. Y cuando habla que Ana enfermaba, yo creo que Ana estaba en depresión. Ana se sentía mal y eso que dejaba de comer, eso la llevaba a un estado de enfermedad. Y en el verso 8 de 1 Samuel nos dice: en una de esas visitas, el Cana le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Y esto es interesante porque viendo el Cana lo que estaba sucediendo entre Penina y Ana, él dice: Ana, ¿por qué te sientes así? Y ojo, varón, es una forma de cómo un hombre tiene que tratar o tiene que consentir a una mujer. Y Ana y el Cana le decía a Ana: tranquila, todo va a estar bien. Tal vez no tienes hijos, pero me tienes a mí. Y sí, muy probablemente Ana se sintió bien, se sintió consentida, se sintió respaldada. Pero para Ana eso no era suficiente, porque Ana sabía: si esto me está costando recibirlo, es porque algo grande Dios tiene para mi vida. Amén. Si esto me está costando recibirlo, es porque Dios tiene algo grande para mi vida. Amén. Y entonces en el verso 9 y 11 me relata que Ana dejó de comer,
se levantó y se fue a orar al santuario. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ella, en medio de su desesperación, en medio de todo lo que estaba sucediendo, sabiendo que su esposo la había consolado, sabiendo que ella se sentía bien, sabía y entendía que su esposo la amaba, pero ella sabía que había algo de Dios. Y entonces ella se levantó y se fue ¿a dónde? ¿A dónde se fue? A la presencia de Dios. ¿A dónde se fue ella? Al santuario, a la presencia de Dios. Y sigue diciendo, la lectura bíblica sigue diciendo: y se levantó y fue a orar al santuario, y el sacerdote Elí estaba ahí sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar, y por eso oró a Dios e hizo esta promesa. Ana estaba en el santuario y ella lloraba, ella le dolía el alma, ella le dolía el corazón, ella veía todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba aconteciendo en su vida. Se burlaban de ella, a pesar de que tenía el respaldo de su esposa. Ella no se sentía bien porque ella quería algo que anhelaba en el corazón, y entonces ella oró. Y lo que ella ora es interesante, porque ella dice: Dios Todopoderoso, yo soy tu hija, tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy. Date cuenta de lo mucho que sufro. No te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida, como prueba de que te pertenece. Nunca se cortará el cabello. Ana llega y se mete al santuario y empieza a orar. Y le dice: Señor, no te olvides de mí. Tal vez usted se olvida, tal vez usted piensa que Dios se ha olvidado de usted, pero Dios no se olvida de alguien que clama. Dios no se olvida de alguien que ora. Y Ana sabía eso, y Ana se fue al santuario, se fue a la presencia. Dios no se olvida de aquellos que entran en su presencia. Y Ana estaba en el santuario y estaba orando, y le dice a Dios: Dios, yo quiero ese milagro que yo tanto anhelo, pero ese milagro no lo quiero para mí. Te prometo que si tú me das ese milagro, yo te lo entrego. Y muchas veces pedimos para nosotros, pero cuando pedimos para nosotros y le prometemos a Dios que lo que Él me da va a ser para Él, Dios toma eso con buena actitud. Y es ahí donde vemos que ella dice: aquello que tú me das, yo te prometo que lo voy a consagrar para ti. El milagro que Dios te da, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con el milagro que Dios te da? Ana cambió la ofrenda que ella acostumbraba a dar por una oración poderosa, una oración que venía al corazón. Y cuando Dios lo que ve es el corazón, es ahí donde el propósito divino de Dios se empieza a establecer. Y no me malentienda, porque sí, yo tengo bien claro y yo lo creo así: Dios te puede bendecir con casa, con carro, con finanzas, con sanidad, con liberación, y todo eso usted lo va a recibir. Pero ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿Para qué usted quiere recibir todo eso de Dios? Amén. Pedirle a Dios un milagro de vida y dárselo a Él es verdaderamente decir: yo le creo a Dios. Cuando usted recibe ese milagro de vida y usted se lo entrega a Él, es ahí donde usted dice: yo le creo a Dios. Amén. Cuando Ana llegó y le hizo esa oración a Dios, yo estoy seguro que Ana sabía quién era Dios, conocía a Dios y confiaba en Dios. Amén. Cuando le pedimos algo a Dios y le decimos: Señor, eso que te estoy pidiendo no es para mí, es para que tú lo utilices, es para gloria y honra de tu nombre. Cuando le hablamos a Dios de esa forma, Dios dice: ese hombre y esa mujer verdaderamente me conoce, ese hombre y esa mujer verdaderamente confía en mí, ese hombre y esa mujer verdaderamente vive en mi presencia, porque solo aquellos que están en la presencia de Dios conocen y saben lo que Dios va a hacer con el milagro que Él te da. Amén. Y es lindo todo esto, porque esta historia me encantó. Porque cuando Ana se mete a orar, y ella oró,
Pero ¿cómo es que ella oró? Y esto es una enseñanza muy linda, porque dice el verso 12 y 14, Ana oraba a Dios ¿en qué? ¿Cómo oraba Ana? En silencio. Porque esa oración en silencio viene del corazón y Dios la escucha. No sé si usted nota que muchas veces la gente empieza en el nombre de Jesús, no quiere decir que Dios no escucha. Dios escucha, pero Satanás también escucha lo que usted está diciendo. Y cuando Satanás escucha eso, toma cierta ventaja, porque él ya sabe lo que usted declaró y lo que usted va a hacer. Pero cuando hay un estado, una palabra profética sobre alguien, sobre algo, es ahí donde Dios empieza a ver el corazón. Y Ana sabía lo que se estaba moviendo. Entonces ella oró en silencio. Pero cuando ella ora en silencio, mire lo que sucede. Ahí estaba Elí. Y Elí la miraba. Ana estaba en el santuario y ahí estaba Elí sentado viéndola. Y muy probablemente Elí decía: ¿y qué le pasa a esa borracha? ¿Qué le pasa a esa loca? Le voy a decir algo: sigue orando sin importar lo que digan de ti, porque la gente no conoce tu circunstancia, la gente no conoce lo que tú estás padeciendo, pero el Dios que está en el cielo ve tu corazón cuando tú oras. Amén. Y es ahí donde yo entiendo que cuando Ana se mete a orar, ella hace lo que dice la palabra en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Ana no buscaba que la vieran, Ana no buscaba que la escucharan. Ana lo que buscaba era que Dios le respondiera a ella. Amén. Y para que Dios me responda, sencillamente tengo que hacerlo de corazón. Amén. ¿Sabe qué? La oración siempre va a ser la solución a cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Cuando llevamos con sinceridad nuestros problemas a Dios, nuestras cargas a Dios, Él está listo para recibirlas y escucharte. Yo me imagino que Dios agarró todos los problemas de Ana y sencillamente dijo: dame eso, dame eso. Y cuando Dios se lo puso en el hombro, Dios empezó a caminar en el cielo. De esta forma voy a hacer esto, de esta forma voy a hacer esto, de esta forma voy a hacer esto, de esta forma voy a hacer esto. Así Él empieza a diseñar el plan perfecto para nuestra vida. Amén. Cuando le entregamos las cargas, cuando le entregamos los problemas al Señor, Él empieza desde el cielo a establecer un plan para que el propósito de Él se cumpla. Amén. Ella oraba en silencio. Y es ahí donde vemos que Dios empieza a ver el corazón de ella. Pero Elí empezaba a murmurar sobre ella. Elí empezaba a decir: ¿qué le pasa a esta mujer? Que es que no respeta el lugar. El buscar en la presencia de Dios no se refiere a un lugar. Sí necesitamos apartarnos para conectarnos con Él, porque usted no puede decir que estoy en la presencia de Dios y está el reggaetón, boom, boom, boom. Eso es mentira, eso no funciona así. Eso no funciona así. Usted necesita apartarse y buscarlo a Él. Usted necesita decir: yo necesito ir a ese santuario, necesito ese lugar apartado para que Él me escuche. Y resulta que cada vez que usted se aparta para buscar de Dios, siempre va a haber personas que van a murmurar. Siempre van a haber personas que van a decir: ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a este? Pero tú enfócate en el Dios del cielo. Amén. Y es ahí donde empiezan los obstáculos, porque había una declaratoria
sobre lo que Ana estaba orando. Y ahí se empiezan a levantar los obstáculos. ¿Y cuáles son esos obstáculos de nuestra vida? Y se lo quiero explicar de esta forma. Ana entra en oración, le promete a Dios que su hijo era o que iba a ser un nazareno. Ella le dijo a Dios: Señor, yo te lo prometo que yo lo voy a consagrar para que te sirva por el resto de su vida. Y el término nazareno significa consagrado para los asuntos de Dios. Y ella lo que hizo fue decidir por su propio hijo. Ana lo que estaba haciendo ahí era decidiendo por su propio hijo. Y quiero hacer una comparación bíblica de lo que Ana decidió y de lo que Dios nos quiere mostrar aquí. Y quiero que nos vayamos a Jueces 13, verso 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Qué parecido tenemos en esta historia. Y nunca había tenido hijo. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidras, ni comas cosa inmunda, pues es aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ana decidió consagrar a su hijo como nazareo. Aquí Dios le está diciendo a la esposa, a la mujer de Moab: te voy a dar un hijo y va a ser nazareo. Dios decide en este momento, decide que la mujer de Moab tenga un hijo, y le dice a la mujer: no tomes vino ni sidra. En algunas versiones, no tomes vino ni tomes cerveza. Dios es el que está decidiendo que ese niño va a nacer y va a ser nazareo. Y es ahí donde vemos que le dice a la mujer: no lo hagas. Y es aquí donde quiero hacer un paréntesis muy importante. Cuando Dios nos dice o nos llama para algo, ¿verdaderamente somos obedientes? Y digo esto porque muchos hombres o muchas personas se me han acercado. No es malo, la Biblia no dice que es malo tomar. Y ciertamente la Biblia no lo prohíbe, no hay una prohibición establecida en la Biblia. Pero en Proverbios me dice que aquel que toma sidra o vino, en otras versiones cerveza o vino, y a causa de eso comete un error, es pecado. Pero también me dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ahora bien, si usted decide seguir al Señor, si usted decide consagrarse para el Señor, ¿por qué usted tiene que tomar? Amén. Vuelvo. Entonces Ana decide por su hijo. Dios decide por el hijo de la esposa de Moab. Y sencillamente conocemos la historia de Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Todos lo sabemos y no vamos a entrar en detalle. Pero lo que le quiero recalcar aquí es que Ana decide y le promete a Dios un hijo nazareo. Quiere decir que ella se está comprometiendo con Dios en decirle que aquel milagro que tú me das, yo voy a consagrar única y exclusivamente para ti. Quiero decirte que cuando Dios te crea y te forma, Él tiene un propósito en tu vida establecido. Y lo que Él quiere para tu vida es que tú te consagres a Él y que le sirvas a Él y que vivas para Él. Amén. Jueces nos enseña eso. Y aquí yo me lanzaba preguntas, porque yo dije: ¿qué le garantiza a Dios que Ana va a cumplir su promesa? ¿Qué le garantiza a Dios que ese hijo va a guardarse para Dios? ¿Qué le garantiza a Dios que usted va a cumplir lo que usted le prometió a Dios?
¿Qué le garantiza a Dios que lo que usted está prometiendo, usted lo va a hacer? ¿Qué le garantiza a Dios que cuando Él le dé su milagro, usted consagre ese milagro para Él? ¿Sabe qué es lo que le garantiza a Dios? Su corazón. El hombre no conoce tu corazón, pero Dios lo conoce. Así que cuando tú prometes o dices algo, recuerda que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Amén. Dios conoce lo que hay en el corazón. Y volviendo a la historia, Elcana y Ana iban todos los años a buscar la presencia de Dios. Y un día ella le entregó todas las circunstancias a Dios. Todos los años iban. Y Ana se cansó y le entregó todo al Señor. Cuando ya Elí se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a Ana, Elí le dice entonces en el verso 17 y 18, entonces Elí le contesta: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó y empezó a comer y empezó a tener una vida normal. Cuando nosotros nos vaciamos, cuando nosotros entregamos el corazón a Dios, cuando vamos a su presencia, cuando lo buscamos a Él, dejamos nuestras cargas ahí. Y cuando dejamos nuestras cargas ahí, podemos salir de ese lugar, de la presencia de Dios, con la paz que Dios ha depositado en nosotros. Amén. ¿Sabe? Muchos hemos estado orando por nuestros hijos. Muchos han orado por hijos. Y Dios me confrontaba: ¿quieres que tu hijo regrese a casa? ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo vuelva a casa? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo vuelva a casa? ¿Qué es lo que le vas a enseñar? ¿Qué es lo que vas a declarar en él? ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando tu hijo vuelva a casa? Pero cuando entendemos esto, sabemos que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Ana y su esposo tomaron una actitud que es la que tenemos que aprender nosotros. Porque recibimos la palabra profética: va a volver el hijo. Recibimos la palabra profética: vuelve el hijo. Recibimos la palabra profética: va a volver el hijo. Pero cuando usted recibe la palabra profética, ¿qué hace también? ¿Sabe lo que hacen muchos? Empiezan a tener un estado de tranquilidad, de pasividad. Ya tengo la palabra profética, ahora solo voy a esperar en el Señor. Y esperar en el Señor hay que entenderlo. Pero mire lo que sucede en el verso 19 y 20. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario a adorar a Dios. Cuando Ana recibe la respuesta de Dios, cuando Elí le dice: Ana, ahora sí, tranquila, ya Dios te escuchó, vete tranquila, ella se fue a la casa a comer. Pero a la mañana siguiente ella dijo: yo sé que Dios me dio una respuesta, y por esa respuesta que Él me dio, yo voy a ir a adorar. Aunque yo no he visto el milagro, voy a ir a adorarle a Él, porque yo sé que Él lo va a cumplir. Él lo dijo, Él lo cumple. Pero mientras eso sucede, yo le adoro a Él, yo le adoro a Él, yo le busco a Él, yo me consagro a Él. Amén. Pero muchos de nosotros recibimos las palabras proféticas, salimos de aquí y al ratito nos olvidamos lo que nos declararon y no hacemos nada para que esa palabra profética se active. Y la única forma que esa palabra profética se active es cuando usted se mete en la presencia de Dios, porque Dios va a decir: verdaderamente Él quiere conocerme, y cuando Él me conoce, Él va a saber qué hacer con lo que yo le voy a dar. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: tiempo después, Elcana y su esposa Ana tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió. Me gusta esta parte. Y Dios permitió. Lo que sucede en tu vida
el milagro que tú recibes es porque Dios lo permitió. No porque usted tiene la cara muy bonita. No. Es porque Dios lo permitió. Amén. Cuando oramos a Dios y lo hacemos del corazón, Dios permite el milagro. Y ella queda embarazada, y cuando nace el niño, Ana le puso por nombre porque Dios contestó su oración. Amén. Samuel, son oraciones contestadas. Usted es un Samuel. Usted es una oración contestada. Yo no sé si usted está entendiendo. Usted es un Samuel. Usted es una oración contestada. Usted es un milagro de vida. Usted es algo que Dios permitió. Usted es algo que Dios diseñó. Usted es algo que Dios tenía en sus planes. Y lo que Dios tiene en sus planes tiene propósito. Pero tenemos que entender que nosotros somos diseñados para servirle a Dios. Amén. Y es ahí cuando Ana recibe al niño y le dice, porque Dios ha contestado. Y yo me imagino que Ana se metió en oración nuevamente. Y cuando yo me voy al Salmo 116:1, me enseña que ese es un salmo que es una oración de agradecimiento. Y Ana conocía a Dios. Entonces Ana se mete en oración, y Ana llega y ora a Dios y le dice, Señor, te amo aún más, te amo aún más. Porque sencillamente, porque usted ha escuchado mis súplicas. Yo me imagino que cuando Ana tenía el niño en brazos, ella se fue y empezó a orar y le dijo, Señor, gracias, te amo, porque tú has escuchado mi oración. Recibimos muchas veces el milagro y no le damos gracias a Dios. Recibimos muchas veces el milagro y no seguimos orando. Amén. ¿Sabes? Dios te ama, pero ámalo tú también. Pasó lo mismo en la mañana. La pastora me enseñaba que uno tiene que ver las expresiones corporales de la gente. Y noté algo que yo le dije, Dios te ama, y hubo un amén como más fuerte. Y cuando te dije, ámalo tú también, el amén disminuyó. Dios te ama. Ámalo tú también. Amén. Porque cuando Dios ve el corazón, es cuando Dios responde. Y el término ve el corazón va enfocado a cuánto nosotros amamos a Dios. Amén. Porque cuando Dios te da el milagro, y cuando lo oramos por ese milagro, Dios quiere materializar ese milagro, porque materializando ese milagro, Dios va a glorificarse en ese milagro. Amén. Y Ana le prometió ese hijo. Ana le prometió ese hijo a Dios. Y tenemos que entender que cuando nosotros prometemos, tenemos que cumplir con esa promesa. Mire lo que nos enseña Eclesiastés 5, verso 4 al 6. Cuando a Dios hacemos promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Cuando le prometemos a Dios, cumplamos. La promesa requiere de una acción. Y esto lo voy a decir con mucho temor de Dios. Traemos nuestros hijos a presentarlos al altar. Cuando traemos nuestros hijos a presentarlos al altar, le estamos diciendo a Dios, Señor, aquí está mi hijo, lo quiero consagrar para ti. Pero hemos tomado esa presentación de niños como un ritual nada más, como una costumbre. Pero cuando usted trae a su hijo al altar, usted lo está presentando y le está diciendo a Dios, Señor, yo lo consagro para ti. ¿Qué está haciendo usted para consagrar ese niño para Dios? ¿Qué estamos haciendo para consagrar ese niño para Dios? Amén. Porque
el cumplir una promesa requiere de una acción. Y es ahí donde tenemos que empezar a ver lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Y en el verso 21-22 me enseña algo muy interesante. Y es aquí donde se empieza a mover lo profético de Dios. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcana fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos, y por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios allí, y se quedará a vivir. Durante 3 años Ana estuvo con el niño, porque se decía que a los 3 años el niño era destetado. Y durante esos 3 años Ana estuvo criando al niño. Yandiri, ¿usted me puede prestar a su bebé un ratito? Venga. En la mañana lo hice sin bebé, pero le voy a explicar algo. Ana tenía algo bien claro, y ella se movió en lo profético. Ella se movió en lo profético. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros los hijos de Dios hacemos esto? Me la mandó Dios. Me la mandó Dios. Y yo me imagino a Ana con el niño en brazos. Y cada vez que ella le daba pecho o lo tenía, ella llegaba y declaraba palabra profética sobre ella. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y venga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz. Y todos los días durante 3 años ella empezaba: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová resplandezca su rostro sobre ti, que la misericordia de Dios esté sobre ti y que Él te dé paz. Durante 3 años Ana hizo eso con su niño. Y yo decía, yo no hice eso con mis hijos. Lo hacemos con nuestros hijos, activamos el poder profético que Dios depositó sobre nosotros. ¿Cómo es que estamos consagrando un hijo para Dios? ¿Cómo es que lo estamos consagrando? Por eso muchos de nuestros hijos se nos están perdiendo. Pero Ana entendió el mover profético y ella declaraba todos los días: que Jehová te bendiga y te guarde, que el rostro de Jehová resplandezca sobre ti y que te dé paz. Señor, bendecimos a esta niña. Se portó bien. Amén. Es que ella conoce al tío. Cuando estaba en la pancita de Yendri, yo le hablaba. Amén. Es una declaratoria que va a influir en la vida de nuestros hijos y en la vida de nosotros. Amén. Y yo no sé si usted se hizo la pregunta que yo me hice. ¿Creen ustedes que Samuel llegó al lugar indicado? ¿Creen que donde Ana llevó a Samuel era el lugar indicado? Sí. Le voy a contar lo que estaba pasando en ese lugar. 1 Samuel 2, 12 al 17. Los hijos de Eli eran muy malos y no presentaban y no respetaban ni obedecían a Dios. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Por ejemplo, la ley de Dios decía que al presentar la ofrenda, primero se debía quemar la grasa del animal y luego darle al sacerdote una porción de la carne. Sin embargo, cuando la gente apenas iba a quemar la grasa, venía un sirviente de los hijos de Eli y le decía que al que presentaba la ofrenda: dame la carne que le toca al sacerdote para que yo se la prepare.
debo llevársela cruda para que el sacerdote, porque el sacerdote no la quiere ya cocida. Sigue diciendo, a veces algunos contestaban, déjame quemar primero la grasa y luego llevarás lo que gustes. Pero el sirviente le respondió, si no me das ahora, me la llevaré por la fuerza. Muchas veces el sirviente llegaba con un tenedor, lo metía en la olla donde estaba cocinando la carne y todo lo que sacaba era para los hijos de Elí. Ahora, ¿era un lugar adecuado para dejar al hijo? Le voy a explicar algo. Ana sabía lo que estaba sucediendo ahí. Por eso durante 3 años ella declaró la palabra. Nosotros vivimos en este mundo, pero para no contaminarnos con las cosas de este mundo, necesitamos estar en su presencia. ¿Sabe por qué muchos de nosotros, y ojo, me predico a mí mismo, estamos en cualquier lado y empieza eso bonito y el pie de Celso empieza? Las cosas del mundo me quieren absorber. La única forma que esas cosas del mundo no me absorban es que yo esté metido en la presencia de Dios, es que yo esté ahí con Él, es que yo esté metido en Él, para que Él ahí me haga más fuerte. Pero ¿qué pasa con muchos de los cristianos? ¿Qué pasa con la iglesia de Dios? Muy poco nos metemos en la presencia de Dios, y es por eso que vemos a muchos cristianos haciendo lo que no tienen que hacer. No me vea raro, es así, es la verdad. Pero Ana sencillamente dijo, a mí no me importa lo que está sucediendo ahí, sucediendo en ese santuario. Yo le prometí algo a Dios y yo se lo voy a cumplir a Dios. Ana sabía que Dios iba a tener cuidado porque Dios fue el que respondió su oración. Ana sencillamente, yo voy a cumplir con lo que yo le prometí a Dios. Dios se va a encargar del resto, Dios lo va a guardar. En medio de todas esas cosas yo sé que Dios va a tener cuidado. Pero antes yo había declarado una palabra de protección. Yo antes ya yo lo había instruido. Yo antes ya yo había hecho mi parte. De aquí en adelante Dios se encarga, porque el milagro ya está y la promesa ya está cumplida. Cuando esas dos partes están, Dios empieza a manifestarse. Amén. Cuando hay un propósito y lo que es declarado sobre la vida va a marcar la diferencia. Como usted es un propósito de Dios, como usted es una oración contestada, usted tiene que marcar la diferencia. Como nosotros los hijos de Dios vamos a estar haciendo lo que hace todo mundo. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Somos propósito de Dios, somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Cuando usted y yo aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, tomamos la decisión y le decimos a Dios, Señor, yo te voy a seguir y te voy a ser obediente. Pero las cosas del mundo me empiezan a absorber. Cuando su decisión es sí, es sí. Y tenemos que luchar por hacer lo correcto. ¿Cómo es que queremos que otros nos sigan? ¿Cómo es que queremos que el plan de Dios se cumpla si nosotros no lo buscamos a Él? Y si no lo buscamos a Él, las cosas buenas no van a acontecer en nuestra vida. Amén. Pero Ana sencillamente dijo, yo tengo que llevarlo ahí porque yo se lo prometí a Dios. Y mientras los hijos de Elí hacían lo que estaban haciendo, llegaban y metían el tenedor y sacaban la carne cuando no estaba cocinada aún. ¿Sabe? Ese tenedor era un utensilio del tabernáculo. Usaban los utensilios del tabernáculo para hacer cosas que no tenían que hacer. Pero Ana sabía lo que había prometido y lo llevó al templo. Y mientras los hijos de Elí estaban haciendo barbaridades, mira lo que dice el verso 18 de 1 Samuel 2. Y el niño Samuel, por lo contrario, servía fielmente a Dios. Usted decide si se contamina con lo que hay en el mundo o no. Usted decide si es parte de lo que el mundo está haciendo o es parte de lo que Dios quiere que usted haga. Varones, Dios quiere Samueles fieles. Usted es un Samuel varón.
Dios quiere que usted le sirva fielmente. ¿Dónde están los varones de esta casa que no se levantan? Dios te está haciendo un llamado claro. Dios te está llamando como profeta. Dios te está diciendo: tienes un propósito, varón, y ese propósito se tiene que cumplir. Y la única forma que se cumpla es cuando usted empieza a hacer las cosas que Dios quiere que usted haga. Amén. ¿Sabe lo que yo creo que Ana sabía? Todo eso está ocurriendo en el templo. Muy probablemente Ana decía: esto está mal en el templo. Están sucediendo cosas que no están sucediendo. Pero tengo que ser obediente a Dios. Y Ana fue y lo entregó. Pero Ana hizo algo más. Algo más hizo Ana. Algo más. Verso 19. Mire lo que hizo Ana. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a presentar su ofrenda. Ana no se quedó quedita cuando se lo entregó a Dios. Ana sabía: mi hijo está ahí, pero ahí están sucediendo cosas que no tienen que suceder. Nuestros hijos están en el mundo, y en el mundo suceden cosas que no queremos que le sucedan a ellos. Y es por eso que Ana no solamente declaró palabra durante 3 años cuando lo tenía, sino que cuando lo entregó, ella siguió moviéndose en lo profético. Y ella dijo: yo cada año que voy le voy a hacer una túnica y se la voy a poner proféticamente, para que él entienda que él está destinado para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es para que él se levante como profeta, aquel que iba a ser la voz de Dios cuando Dios no hablaba. Recordemos que Samuel fue el que declaró el primer rey de Israel, y Samuel fue aquel profeta que ungió al rey David. Si Ana no hubiera declarado, si no se hubiera movido en lo profético, ¿qué hubiera sido de Samuel? ¿Se hubiera contaminado? Nuestros hijos están en la calle, nosotros estamos en la calle. ¿Y qué acto profético hacemos? La historia de Samuel gira en 2 sentidos. Yo siendo un Samuel como profeta de Dios, y yo preparando a un Samuel para el servicio de Dios. Pero Ana iba todos los años con su esposo la llevaba, y proféticamente le ponía la túnica. Y me imagino que cuando le ponía la túnica, él decía: Dios te guarde y te bendiga, y que tenga misericordia de ti. Pero cada vez que ella iba a ese lugar, y aquí lo representan como un año por obediencia, pero estoy seguro que ella oraba día y noche por ese hijo, porque era un milagro que ella anhelaba en el corazón, porque era algo imposible que Dios permitió. Por eso es que cuando recibimos algo imposible, lo valoramos tanto. Y muchas veces cuando Dios nos da las cosas muy fáciles, no nos importa. Por eso es que Dios necesita sostener el milagro hasta que tu corazón esté alineado a la voluntad de Él y Él pueda dártelo. Anoche estudiando, me venía a la memoria este testimonio. Mi esposa y yo y mis hijos, de alguna forma Dios nos ha permitido llegar a una familia y poder llevar bendición a esa familia. Y me acuerdo cuando iniciamos el trabajo con esa familia, y específicamente con la mujer de la casa, con la mamá. Con esa mujer chocábamos con pared, pero Dios permitió trabajar con esa mujer. Y esa mujer fue al encuentro y ella toma la decisión de consagrarse para Dios. Pero ella sabía que en su casa habían cosas que no estaban acordes a la voluntad de Dios. Y ella empezó a moverse en lo profético.
Y ella se metió en la palabra de Dios. Ella buscó cómo era el asunto del aceite santo, cómo era la preparación del aceite santo. Y a su manera ella llegó y preparó ese aceite santo. Y todas las noches ella se metía en su cuarto y se juntaba aceite en las manos, y la cama, el ropero, el televisor, todo lugar lo ungía. Y ella declaraba: este lugar es santo, este lugar es para el Señor. Lo interesante es que ella empezó a ungir al esposo. Cuando el esposo se levantaba decía: pero me estoy levantando muy resbaloso, mucho aceite. Pero déjeme decirle que por ese acto profético, su esposo y toda su familia le sirven al Señor. Quiere decir que un acto profético no lo podemos tomar a la ligera, pero tenemos que activarnos en ese acto profético. Mi hija Selkari, cuando yo pasé mi crisis más grande matrimonial, Selkari tenía 5 años, y creo que esto lo he contado. Yo iba en el carro con una señora que fue la que me empezó a enseñar sobre la palabra. Y Selkari empezó a cantar: de fe en fe, de gloria en gloria. Y la señora inmediatamente llegó y dijo: oiga, su chiquita me ministró. Yo no sabía ni qué era ministrar. Yo lo dejé pasar. Hoy entiendo que mi hija nace con un propósito divino de Dios. A pesar de que ella nace como una hija bastarda, porque Cari y yo no estábamos casados, pero en el momento que nosotros dos decidimos seguirle al Señor, esa maldición de la bastardía se rompe en la vida de ella. Y como yo sé que ella tiene un propósito de Dios, y yo la veo en las naciones, y ella tiene un propósito claro, porque los ministros de alabanza son los encargados de hacer esa conexión del pueblo con Dios, y son aquellos que son atacados. Y por un momento Satanás quiso arrebatarnos a Selkari de nuestras manos. Y es por eso que yo entendí que yo tengo que moverme en lo profético. Y es ahí donde yo dije: si ella canta y tiene el don, pues yo voy a hacer lo posible y lo imposible para que ella prospere en ese don. Y me acuerdo en una Navidad ella dijo: papi, yo quiero un piano. Y yo fui y le compré el piano. Y me di cuenta que sin instructor, a puro YouTube, ella empezó a tocar teclas. Y eso me dijo que ella tenía el don, porque sin instructor. Y le dije a Jason: yo necesito que usted empiece a enseñarle a mi hija. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer con nuestros hijos se nos van a perder. Y vamos a seguir luchando, y vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir declarando. Y si no sirve con la declaración, va a servir con el palo. Porque lo que está debajo de mi casa me hace caso a mí. Porque si yo estoy alineado a la voluntad de Dios, aquel que está abajo mi casa tiene que hacer lo que Dios dice. Amén. Yo no sé lo que declararon sobre mi vida. No sé si fue bendición o maldición, yo no sé. Lo que yo sí sé, que en el momento que yo acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo tomé la decisión de ser un hombre diferente. Yo tomé la decisión de consagrarme a Él. Tanto así que ni vino con alcohol tomo. En agosto pasado cumplí años, y por error alguien me regaló una botella de vino y no se dio cuenta que tenía alcohol. No tomamos la botella. Porque cuando decidí seguir a Jesús, dije que lo iba a hacer radicalmente. Lo iba a hacer para consagrarme a Él. Amén. Pero Samuel estaba viviendo en el templo. Él estaba metido ahí, estaban sucediendo un sinfín de cosas. Y cuando sucedían esas cosas, yo creo que Samuel se recordaba lo que los padres hacían.
Y Samuel recordaba que sus padres, entre más buscaban a Dios, más lo encontraban. Y cuando lo encontraban, más lo amaban. Y Samuel sabía eso. ¿Verdaderamente nosotros estamos buscando a Dios como tenemos que buscarlo? Samuel veía a los hijos de Elí haciendo lo que no tenían que hacer, pero él había recibido una enseñanza de sus padres. Y cuando los hijos de Elí estaban haciendo, yo me imagino a Samuel que se iba al santuario. Y en algunas Biblias dice que él se metía al cuarto. La pastora nos explicaba que él estaba en la presencia. Y mientras los hijos de Elí hacían lo malo, Samuel estaba ahí en la presencia y le decía a Dios: Señor, quiero sentarme a tus pies y quiero tomar de tu copa y recostarme y sentir tus latidos. Yo sé que profundo es tu amor y es difícil de entender, pero yo siento paz, una paz irresistible cuando estoy en tu presencia. Lejos de mirar y ser partícipe de lo que hacían ellos, él se iba a la presencia de Dios y se arrodillaba y se postraba, porque él había visto a su papá y a su mamá que todos los años, 3 veces al año, iban al santuario y entregaban ofrenda de sacrificio. Y cuando él era niño, la madre profetizaba sobre él, y cuando él ya estaba en el templo, la mamá profetizaba sobre él y le ponía la túnica. Y cuando él vio la cosa difícil en el templo, él dijo: voy a hacer lo que vi a mis padres hacer, voy a hacer para que se cumpla la palabra de Dios, y voy a ir al santuario, voy a ir a la presencia, y ahí me postraré, y ahí voy a recibir de su amor, ahí voy a recibir de su paz, ahí voy a recibir todo de él. Y cuando recibo todo de él, todo aquello del mundo no lo recibo. Muchas veces pecamos, muchas veces nos equivocamos porque no estamos en la presencia. Entre más estés en la presencia, más y más en la presencia, tendrás menos probabilidad de pecar. No somos perfectos y nos equivocamos, pero entre más busques a Dios, más lo conoces, y que entre más lo conozcas, más lo amas. Y cuando usted ama verdaderamente a Dios, usted respeta a Dios y no peca contra Dios. Amén. Anoche recibí una llamada, y la persona que me llamó me hablaba de un tema, y ese tema era interesante para ponerlo como práctica en alguna red o en algún momento. Pero Dios me empezó a inquietar y a inquietar con ese tema, y es la parábola de los talentos. Y esa parábola la encontramos en Mateo 25, 14 en adelante. Y la parábola de los talentos nos cuenta que el jefe iba de viaje, y entonces el jefe llama a 3 de sus criados y les da a cada uno de ellos según la capacidad que ellos tenían. Dios te va a dar el milagro según la capacidad que tú tienes, y tu capacidad para sostener el milagro va a depender de cuántos tú estés en la presencia de Dios. Y dice la palabra que a uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1. Y el que tenía 5, como tenía más capacidad, pudo reproducir esos 5. Al que tenía 2 también lo reprodujo, y al que tenía 1 lo escondió. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios pone en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra propia vida? ¿Vamos a reproducir lo de Dios o lo vamos a esconder? Y entonces esta parábola hace una comparación con la familia. Dios a mí me dio 2 hijos, y yo tengo la responsabilidad de que Celcar y Celcito, cueste lo que cueste, y vuelvo y repito, si tiene que ser a puro leño, va a ser a puro leño.
pero ellos tienen que aprender a respetar a Dios. Tienen que aprender a amar a Dios. Pero ellos van a primero ver a su padre y a su madre respetando a Dios. 3 versículos que me llamaron mucho la atención de esta historia. 1 Samuel 2:18. Mientras los hijos de Elí se robaban las ofrendas, dice el verso 18, y el niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. El segundo versículo que me llamó la atención es 1 Samuel 2:26. Del 25 para arriba nos relata cómo los hijos de Elí se metían y tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en el templo. Pero el 26 nos dice: mientras tanto el hijo de Samuel seguía creciendo y Dios y la gente lo querían mucho. En el primer versículo decía que él servía fielmente a Dios, y en este versículo se suma a que Dios lo empezó a querer, y no solo Dios, la gente. Cuando tú haces lo de Dios, la gente te va a empezar a querer, porque va a ver lo de Dios en ti y se va a acercar a ti, porque usted tiene algo de Dios que ellos quieren recibir de parte tuya. ¿Qué tienes de Dios? Y el último verso, 1 Samuel 2, 20-21. Y oiga lo que dice: en una de las ocasiones, Elí bendijo a Elcana y a Ana y les dijo: ya que han puesto a Samuel al servicio de Dios, que Dios les conceda tener más hijos. Ellos habían vuelto nuevamente a presentar sus ofrendas, y en ese momento llegaron y Elí los bendijo y declara una palabra sobre ellos. Y dice el verso 21: y sucedió que en los años siguientes Dios bendijo a Ana, y ella tuvo 3 hijos y 2 hijas. ¿Se acuerdan al principio que yo les dije que por el régimen que se había implementado, las familias que tenían numerosos hijos eran familias que tenían una posición social económica buena? Quiere decir que porque Ana entregó el milagro que tanto anheló en su corazón, se lo entregó a Dios, Dios le recompensó al 100 por 1. Y no solo con hijos, sino que le dio una posición social económica. Cuando tú le pides algo a Dios y tú se lo entregas a Dios, se aplica el principio que lo que tú das de gracia, vas a recibir de gracia. Y es más lindo y es más gratificante recibir de Dios que recibir del hombre. Porque cuando Dios da en abundancia. Dios da para que usted prospere, Dios da para que usted crezca. Y yo declaro en el nombre de Jesús que lo que tú has orado, lo que tú has declarado, Dios te lo va a dar. Amén. Y cierro con esto. Cuando Samuel entraba en la presencia de Dios, él entraba con un objetivo específico. Él entraba con un objetivo específico nada más. Y él estaba en la presencia. Y él se metía y él se postraba. Y él estaba ahí. Y mientras lo del mundo lo quería absorber, él se metía a la presencia. Cuanto más te busco, porque sucedían cosas y él dijo: yo voy a ir a la presencia de Dios. más de ti yo encuentro. Y sucedían cosas a su alrededor y él dijo: voy a ir a la presencia de Dios. Y al encontrarte, yo más te amo.
Cuanto más te busco, más de ti yo encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Vamos, entra en la presencia de Dios. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Qué gozo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, vamos. Oh, dilo. Cuanto más te busco, Vamos, búscalo. cuanto más te busco, más de ti encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Hace aproximadamente 5 meses estaba en mi oficina y tenía días de venir con un dolor, una situación que me estaba sucediendo. Y yo lloraba internamente. Y yo le dije a Dios, ya no puedo más, ya no puedo más. Esta canción, esta adoración, yo nunca la había escuchado. Y cerré la puerta de mi oficina y me tiré al piso. Y agarré mi teléfono y puse una canción, y esa canción fue la que apareció. Y cuando esa canción empezó a sonar, entendí lo que Dios me decía. Y muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Queremos dejar de hacer lo malo en nuestras fuerzas. Nada de lo que hagamos lo podemos hacer si Dios no está presente en nuestras vidas. Para todo lo que queramos hacer, para todo lo que queramos cambiar, necesitamos a Dios. Yo no puedo cambiar a mi esposa, es Dios la que la va a cambiar. Mi esposa no me puede cambiar a mí, es Dios el que me va a cambiar. Cuando yo permito que sea Dios el que trabaje conmigo, voy a empezar a ver el propósito de Dios cumplirse en mi vida. Y me acuerdo claramente que yo me encerré y empezó a sonar esa canción. Y Él empezó a ministrar mi corazón y sentí más amor de Dios. Porque a veces creemos de que Dios
no sé si el término correcto es que Dios no nos ama o nosotros hemos dejado de amar a Dios, pero sentimos algo que nos hace falta. Y todo vacío que tengamos, solo Dios lo puede llenar. Y me acuerdo que empezó a sonar la canción y Él me empezó a dar paz. Y yo le empecé a buscar, y lo encontré. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, es para que tú lo encuentres a Él. Él está ahí. Él solo quiere que tú entres y lo encuentres, y Él te va a llenar de amor. Cuanto más te busco, Vamos, conéctate. más de ti yo encuentro. Y al encontrarte, Vamos, búscalo a Él. yo más te amo. Cuanto más te busco, más de ti yo encuentro. Y al encontrarte, yo más te amo. Yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al descostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. En la mañana sentí de Dios que muchas personas que tenían la necesidad de llorar, pero había algo que no les permitía, y eso es Satanás, que no te permite poder conectarte o vaciarte en la presencia de Dios. Cuando Dios está presente, cuando Dios está en el lugar, es porque Él quiere sanarte. Y cuando Él te sana, Él pone amor en el corazón. Y la ansiedad o la necesidad o el deseo de querer llorar es porque estás teniendo el manto de amor de Dios sobre tu vida. Si quieres llorar, hazlo. Si quieres llorar, hazlo. Irresistible. Solo sepas que Dios te ama. Por ratos no te crees merecedora lo que Dios ha depositado en ti. Pero si Dios te llamó y lo que Dios te dio es para hacer lo que estás haciendo ahorita, provocando lo que muchos no sabemos provocar, y la conexión que Dios hace por medio de ti y por todos los que ministran la presencia de Dios, eso es lo que hace que el Espíritu de Dios y la atmósfera de Dios cambie la circunstancia de aquellos que tienen dificultades. Sigue abriendo tu boca. No permitas que nada ni nadie la calle. Sigue abriéndola.
sigue abriéndola, sigue abriéndola, sigue abriéndola. Vamos, di lo que Dios te pone en el corazón. Solo dilo, solo dilo, solo dilo. Vamos, dilo, dilo, lo que Dios pone en tu corazón, dilo. Vamos, dilo, 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 dilo. ¡Aviva, aviva! Te buscamos, Señor. Vamos, avívalo. Con todo nuestro corazón. Vamos, canto profético, canto profético. Una ofrenda agradable, Señor. Vamos, conéctate en lo profético. Vamos, dilo, dilo. Nuestra adoración, Señor. Quiero estar a tus pies y adorarte con todo mi ser. ¿Sabe, iglesia? Y si quieres mostrarte en esta mañana, pero haz algo diferente para Él. Levanta tus manos, exalta al Rey que vive, al Dios de toda la misericordia, al Dios que es digno, ella, Maya, Serra, Baikenda, de toda la gloria, Señor. Arrojamos nuestras coronas delante del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti el único Dios, a ti el único Vamos, tómale la mano a tu burbuja. Vamos, tómale la mano a tu burbuja. Y levanta la mano, levanta la mano. Toma la mano a tu burbuja y levanta la mano. Venga, Cari. Tómale la mano a tu burbuja. Señor, bendecimos tu nombre. Y cada oración, Señor, del corazón, yo sé porque sé que tú has contestado. Y Señor, tú contestas, Señor, porque nuestro milagro de vida, te lo entregamos a ti. Mejor está en tus manos que en nuestras manos. Pero nosotros nos vamos a accionar, Señor, para hacer cumplir la promesa tuya, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Y toda gloria y toda honra sea para ti. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén.